Hola a todos, yo soy Pablo Díez, cardiólogo en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Durante los próximos minutos vamos a repasar algunos de los principales estudios liderados por la sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología y desarrollados durante los últimos años. Como veis aquí, la charla está estructurada en varios apartados, cada uno de los cuales se corresponde con distintos procesos asistenciales, distintas patologías que interesan al paciente mayor y en las que se han realizado investigaciones de forma específica desde la sección de cardiología geriátrica. En relación con la cardiopatía isquémica, el estudio más importante es el registro Longevo-SCA. Se trata de un registro observacional, prospectivo y multicéntrico realizado en nuestro país, que incluyó pacientes octogenarios de 80 años o más que ingresaban por síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. A estos pacientes se les realizaba una valoración basal durante el ingreso hospitalario. Esta valoración basal incluía, por un lado, una valoración clínica y, por otro lado, una valoración geriátrica, abordándose aspectos específicos relacionados con las comorbilidades, la situación funcional, la presencia de fragilidad, la situación cognitiva, el riesgo nutricional y también la calidad de vida de nuestros pacientes. Estos pacientes se seguían a 6 meses y pasados esos 6 meses se les realizaba un seguimiento clínico que incluía endpoints específicos como la mortalidad, el reingreso hospitalario, infarto de miocardio, necesidad de nueva revascularización o aparición de hemorragias, y se les realizaba también una valoración geriátrica que incluía la valoración de la situación funcional, de la situación cognitiva y también, como veis aquí, de la calidad de vida. El registro incluyó finalmente más de 500 pacientes con una edad media de 84 años, de los cuales casi 2/3 eran varones. Como veis aquí, casi el 25% de los pacientes eran frágiles, casi el 40% de los pacientes eran prefrágiles y, como veis, a medida que nos desplazamos hacia la izquierda y por lo tanto a medida que los pacientes pasan de robustos a prefrágiles a frágiles, nos encontramos con una mayor discapacidad, una mayor afectación de las actividades instrumentales, una mayor comorbilidad, un mayor deterioro cognitivo y también un mayor riesgo nutricional, una peor puntuación en términos de riesgo nutricional de nuestros pacientes. Uno de los hallazgos más interesantes de este trabajo es que las variables geriátricas se relacionaban y se relacionaron con la mortalidad a 6 meses. Tanto es así que los pacientes que presentaban mayor fragilidad, comorbilidad, deterioro cognitivo, discapacidad, afectación de las actividades instrumentales y también afectación nutricional presentaban claramente peor pronóstico. Es interesante señalar que los principales predictores independientes de mortalidad a 6 meses de seguimiento, como se recoge en esta tabla, fueron la presencia de fragilidad, la edad, el índice de comorbilidad de Charlson y también el score de Grace. Y es interesante, en este sentido, destacar el carácter o el poder predictivo en términos de mortalidad a 6 meses de seguimiento del score de Grace, que se ve claramente mejorado cuando se incorporan variables como la fragilidad, la edad y también el índice de Charlson, como hemos comentado previamente. Hay distintos subestudios, distintos trabajos que se han realizado a partir de los datos obtenidos en el registro Longevo-SCA. Algunos de ellos los vamos a presentar a continuación. El primero que os quería presentar tiene que ver con la presencia de anemia. La anemia, como sabéis, es una entidad frecuente en nuestros pacientes mayores que ingresan por un síndrome coronario agudo y es una entidad que asocia más mortalidad, asocia peor pronóstico durante el seguimiento. Algo que también está relacionado con la mayor edad, con un peor score de Grace, con una mayor comorbilidad en términos del índice de Charlson y también con una mayor fragilidad. Pero es interesante observar cómo la mortalidad o el reingreso hospitalario a 6 meses de seguimiento en la cohorte de pacientes incluidos en el registro Longevo-SCA es distinta para los pacientes que tienen anemia o no, según tengan fragilidad o no. En este sentido, en la figura de la izquierda, lo que se puede observar es que en los pacientes que no son frágiles, la presencia de anemia asocia claramente un peor pronóstico, mientras que, como se observa en la figura de la derecha, los pacientes que son frágiles, en los pacientes que son frágiles, la presencia de anemia en cuanto a su impacto pronóstico se ve diluido. Hay distintos estudios que abordan distintas comorbilidades, como puede ser la diabetes, la insuficiencia renal, el sangrado,
una puntuación pobre en términos de riesgo nutricional o incluso la presencia de delirio durante el ingreso hospitalario. Estas comorbilidades, estos síndromes geriátricos se han abordado específicamente en distintos trabajos procedentes del registro Longevos-K, y es interesante observar cómo el impacto pronóstico de distintas comorbilidades es distinto según la presencia de síndromes geriátricos, fundamentalmente varía o es distinto según la presencia o no de fragilidad. Por lo tanto, la fragilidad es algo de lo que tenemos que estar muy pendientes, es algo que es muy importante identificar en nuestros pacientes, como comentaremos también posteriormente. Otro de los estudios o subestudios procedentes del registro Longevos-K tiene que ver con la estrategia invasiva a la que se somete a los pacientes incluidos en el estudio. Como veis en la figura de la izquierda, los pacientes incluidos en este estudio obtienen un beneficio pronóstico derivado de recibir una estrategia invasiva, pero esto es especialmente cierto en los pacientes que no son frágiles, mientras que este beneficio se diluye, de nuevo, como comentábamos antes, en presencia de fragilidad. Hay otro estudio también que aborda específicamente el impacto pronóstico de la presencia de la insuficiencia mitral significativa, moderada o severa, en estos pacientes. Es una entidad que no es infrecuente y, como veis aquí en la figura de la derecha, es una entidad cuya presencia se asocia con una mayor probabilidad de muerte y reingreso hospitalario a 6 meses de seguimiento. Con respecto a la estenosis aórtica, hay dos estudios fundamentales que merece la pena comentar. El primero de ellos es el registro Pegaso. El registro Pegaso es un registro observacional, prospectivo y multicéntrico que incluyó más de 900 pacientes octogenarios con estenosis aórtica grave y sintomática. Es un registro que se realiza entre los años 2008 y 2010 y que trata de conocer cuál es la estrategia terapéutica que se sigue en aquel momento en los pacientes con estenosis aórtica grave y sintomática, en los octogenarios con estenosis aórtica grave y sintomática. Lo que se observa es que aproximadamente la mitad de los pacientes se manejan de forma conservadora y la otra mitad se manejan bien mediante el implante de una prótesis aórtica percutánea, bien mediante cirugía de sustitución valvular aórtica. En términos pronósticos, es interesante observar cómo el pronóstico de los pacientes que se manejan de forma conservadora es claramente peor en este escenario clínico, y también es interesante observar que hay distintos criterios, distintos factores que están relacionados con la elección de un tratamiento u otro. Y en este sentido, el grado de dependencia o independencia, que se valora mediante el índice de CATS que presentan los pacientes, se asocia a la elección de uno u otro tratamiento. Como veis en la parte izquierda de la figura, los pacientes que se someten a tratamiento conservador presentan una mayor dependencia, un mayor grado de dependencia basal, mientras que los pacientes en la parte derecha de la figura que se someten a cirugía de sustitución valvular aórtica son pacientes que son habitualmente o más frecuentemente pacientes independientes. Los pacientes que se someten al implante de una prótesis aórtica percutánea, a una TAVI, presentan unos datos intermedios entre los pacientes que se manejan de forma conservadora y los pacientes que se manejan mediante cirugía de sustitución valvular aórtica. Y es interesante ver también cómo este grado de dependencia, cómo este índice de dependencia o independencia de CATS nos identifica también pacientes que van a presentar un peor pronóstico durante el seguimiento. Es interesante observar también cómo los pacientes incluidos en este registro que se manejan de forma conservadora, con tratamiento médico, presentan claramente mayor comorbilidad que aquellos que se manejan mediante cirugía de sustitución valvular aórtica. Como veis en esta figura, los pacientes que se manejan mediante el implante de una TAVI presentan una comorbilidad intermedia entre los otros dos grupos. Y es interesante observar también que los pacientes que presentan una mayor comorbilidad, que son aquellos que presentan un índice de comorbilidad de Charlson mayor o igual de 5, presentan claramente un peor pronóstico durante su seguimiento. Y lo interesante de este trabajo es que, como veis aquí en la parte inferior de la figura, los pacientes que presentan mayor comorbilidad, un índice de Charlson mayor o igual de 5, independientemente de la estrategia terapéutica que reciban, tratamiento conservador, TAVI o cirugía de sustitución valvular aórtica, presentan mal pronóstico. Y por otro lado, como veis en la parte superior de esta figura, los pacientes que presentan baja comorbilidad, que son aquellos que presentan un índice de Charlson menor de 5, son pacientes que cuando se manejan de forma conservadora presentan mal pronóstico, pero cuando reciben un tratamiento intervencionista, bien sea
cirugía de sustitución valvular aórtica o el implante de una prótesis aórtica percutánea presentan mejor pronóstico. De este trabajo se deduce que si la estenosis aórtica es solo uno más de tus problemas, de tus múltiples problemas, solucionarla no va a mejorar el pronóstico del paciente en términos de mortalidad durante el seguimiento. Si bien tú tienes una comorbilidad baja o tu paciente tiene una baja comorbilidad, por lo tanto es de esperar que la estenosis aórtica sí que sea tu principal problema y solucionarla va a mejorar claramente tu pronóstico. Otro de los trabajos que se realizó a partir de los datos procedentes del registro Pegaso tiene que ver con la valoración del impacto pronóstico de la insuficiencia mitral, entidad no infrecuente en estos pacientes y que, como veis aquí, se asocia claramente con un peor pronóstico. El otro de los estudios realizados y liderados desde la sección que se refiere o involucra a pacientes con estenosis aórtica es el registro IDEAS. Es un estudio también observacional, prospectivo y multicéntrico que incluyó más de 700 pacientes con estenosis aórtica severa. En este estudio lo que se observa es que a un año de seguimiento los pacientes que están asintomáticos presentan buen pronóstico, mientras que este es claramente malo en aquellos pacientes que te presentan síntomas. Además, se observó que los pacientes en los que se indica una intervención, los predictores de mortalidad independientes fueron el sexo masculino, la presencia de insuficiencia mitral significativa, la movilidad reducida y también la falta de intervención. Uno de los estudios más interesantes liderados desde la sección tiene que ver con el corazón del centenario, 4Cs. Es un estudio muy bonito liderado por el doctor Martínez Sellés. Incluyó más de 100 pacientes centenarios, ambulatorios, en los que se realizó una valoración clínica, una valoración también electrocardiográfica y ecocardiográfica y también una valoración geriátrica. Lo que se observa en estos pacientes en relación con los hallazgos ecocardiográficos es que no es infrecuente que presenten deterioro de la función ventricular o presenten algún grado significativo de enfermedad valvular, y la presencia de cualquiera de estos dos aspectos se asocia claramente con un peor pronóstico durante el seguimiento. Con respecto a los hallazgos electrocardiográficos, es interesante señalar que casi el 30% de los pacientes centenarios presentan una onda P normal, que aproximadamente el 25% presentan fibrilación auricular o flúter y aproximadamente también entre un quinto y un cuarto de estos pacientes presentan un bloqueo interauricular bien parcial, bien avanzado. Esto es interesante porque los pacientes que presentan fibrilación auricular o flúter presentan claramente peor pronóstico durante el seguimiento, presentan una mayor mortalidad, una peor supervivencia, y también es interesante porque se observa por primera vez que los pacientes que presentan bloqueo interauricular parcial y especialmente avanzado presentan mayor demencia con respecto a los pacientes que presentan una onda P normal. Este estudio y distintos trabajos desarrollados durante los últimos años han dado lugar al estudio, al registro Vallès, que comentaremos a continuación. Para empezar, habría que empezar definiendo qué entendemos por bloqueo interauricular parcial y avanzado. El bloqueo interauricular parcial se identifica por la presencia de una onda P de duración igual o superior a 120 milisegundos, pero que no presenta un componente negativo, una deflexión negativa en la cara inferior, y el bloqueo interauricular avanzado se identifica por la presencia de una onda P cuya duración es superior a los 120 milisegundos, pero que presenta una deflexión negativa en cara inferior. El registro Vallès, que estudia el bloqueo interauricular y eventos durante el seguimiento, es un registro observacional, prospectivo y multicéntrico internacional que incluyó pacientes ambulatorios de 70 años o más que presentaban algún grado de cardiopatía estructural y que no tenían indicación de anticoagulación, que no tenían fibrilación auricular previa. El estudio incluyó finalmente más de 550 pacientes y una mediana de seguimiento de aproximadamente 2 años. Los datos que nos muestra este estudio, los hallazgos que nos muestra este estudio más interesantes, tienen que ver con que la presencia de bloqueo interauricular especialmente avanzado se relaciona con un aumento de la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular durante el seguimiento, también de presentar ictus durante el seguimiento y también de presentar el endpoint combinado de fibrilación auricular o ictus durante el seguimiento. Es interesante también observar cómo
la duración de la onda P se relaciona con una mayor probabilidad, una mayor duración de la onda P se relaciona con una mayor probabilidad de presentar fibrilación auricular durante el seguimiento, y esto es así de forma significativa, como también lo es la probabilidad de presentar fibrilación auricular o ictus durante el seguimiento, y se asocia también o se asoció también con una mayor mortalidad. También desde la sección se han liderado y se ha participado en la elaboración de documentos de consenso que han sido pues, muy importantes a la hora de abordar aspectos específicos del paciente mayor con cardiopatía. El primero de ellos tiene que ver con la valoración de la fragilidad. La fragilidad, como sabéis, es un síndrome clínico que ocurre durante el envejecimiento, que se caracteriza por una disminución de la reserva fisiológica ante una situación de estrés y constituye, por tanto, un estado de vulnerabilidad que conlleva un riesgo aumentado de presentar un resultado adverso. Debe distinguirse de la comorbilidad y la dependencia, idealmente debe medirse en la comunidad e idealmente debe medirse o valorarse mediante una valoración geriátrica integral, pero es algo que requiere tiempo y personal especializado. Como se describe en este documento, en el que han participado distintos especialistas en el ámbito de la cardiología, pero también de la geriatría y de la medicina interna, lo que podemos es utilizar distintas escalas fáciles de aplicar, que se realizan en muy poquito tiempo y que proporcionan una gran información pronóstica de nuestros pacientes en distintos escenarios clínicos, tanto agudos como crónicos. En este sentido, se recomienda la utilización de escalas como la Clinical Frailty Scale o la escala Frail para identificar la presencia de fragilidad en nuestros pacientes, porque, como hemos visto previamente, su presencia se relaciona con un peor pronóstico y, por lo tanto, identificarla lo que nos va a permitir es abordarla específicamente mediante programas integrales, programas multidisciplinares destinados a revertirla y, por lo tanto, mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Otro de los trabajos o documentos de consenso en los que ha participado nuestra sección es este documento sobre recomendaciones en términos de cuidados paliativos en pacientes con insuficiencia cardíaca, elaborado con la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Como sabéis, la insuficiencia cardíaca es una entidad compleja que asocia elevada morbimortalidad y que es la vía final común de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Como veis, se caracteriza por presentar un curso y evolución inciertos. Es un curso que está salpicado por múltiples descompensaciones, tras cada una de las cuales se produce una recuperación funcional que normalmente solo es parcial con respecto a la situación funcional que presentaba el paciente antes de dicha descompensación, hasta que finalmente el paciente fallece. Y además, la muerte súbita no es un evento infrecuente. Por lo tanto, es importante reconocer que muchos eventos, que el curso, que la evolución de esta enfermedad muchas veces es incierto, muchas veces es difícil de predecir. En este documento se dan una serie de pautas que tienen que ver con la importancia de reconocer el implementar desde el momento del diagnóstico de la enfermedad todos aquellos tratamientos destinados a mejorar el pronóstico de la misma, pero también de forma progresiva y poquito a poco implementar todos aquellos cuidados, todos aquellos tratamientos destinados a mejorar, reconocer y mejorar los cuidados en términos de cuidados paliativos que pueda precisar nuestros pacientes durante el seguimiento. Por último, el último documento de consenso o documento de trabajo que se ha elaborado desde la sección, se ha elaborado junto con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y tiene que ver con el abordaje del paciente mayor en el escenario de la pandemia del coronavirus. Se trata de un trabajo publicado recientemente, os invito a leerlo, es muy interesante, se hacen una serie de recomendaciones específicas relacionadas con el paciente mayor y con el paciente mayor con cardiopatía. Y ya para terminar, proyectos de investigación en los que estemos trabajando actualmente y que podremos seguir trabajando durante los próximos meses y durante los últimos años, os quería empezar comentando en primer lugar el ensayo Mosca-Frail. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, liderado por el doctor Juan Sanchís. Ya lo describió ayer en su presentación el doctor Sanchís. En resumen, son pacientes de 70 años o más que ingresan por un infarto sin elevación del ST y que presentan una puntuación mayor o igual de 4 en la Clinical Frailty Scale. Son pacientes, por lo tanto, con fragilidad y que se aleatorizarán a recibir una estrategia invasiva o estrategia conservadora y
consecuencia de este trabajo, consecuencia de este estudio, esperamos mejorar y ampliar el conocimiento que tenemos de estos pacientes tan complejos y a la vez tan frecuentes en la práctica clínica habitual. El otro de los trabajos que ya está en marcha y que ya empieza a dar las primeras publicaciones es el registro FRAGIC. Se trata de un registro que trata de estudiar o conocer cuál es el impacto de la fragilidad y otros síndromes geriátricos en el manejo clínico y pronóstico del paciente mayor ambulatorio con insuficiencia cardíaca. Es un estudio nacional, observacional, prospectivo y multicéntrico que ha incluido pacientes de 75 años o más con insuficiencia cardíaca, ambulatorios, manejados en unidades de insuficiencia cardíaca de nuestro país por cardiología, que es algo que no se había abordado específicamente en estudios previos. El estudio tratará de conocer cuál es la mortalidad por cualquier causa y de origen cardiovascular durante un seguimiento a 1 y 3 años, pero también busca conocer cuáles son las características, la prevalencia de la fragilidad y otros síndromes geriátricos en esta población mayor, también frecuente en nuestras consultas, en nuestros hospitales de día, y conocer cuál es el impacto pronóstico derivado de la presencia de estos síndromes geriátricos en términos de mortalidad, en términos de ajuste de tratamiento, en definitiva, en términos pronósticos en nuestros pacientes. Otro de los estudios que está pendiente de empezar, que empezaremos dentro de muy poquito tiempo, es el registro fácil. Se trata de un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico que incluirá en este caso pacientes de 80 años o más que presenten fibrilación auricular, antecedente de fibrilación auricular y por lo tanto indicación de anticoagulación y que presenten a su vez uno de los siguientes, o bien un síndrome coronario agudo o bien se sometan a una revascularización que sea quirúrgica o percutánea en el escenario de una cardiopatía isquémica crónica. El objetivo primario de este estudio pasa por conocer cuál es la incidencia de mortalidad cardiovascular y por todas las causas en esta población de estudio a 1 y 3 años de seguimiento, pero también conocer cuáles son las características clínicas, epidemiológicas y sobre todo, de nuevo, la prevalencia de fragilidad y síndromes geriátricos en esta población, cuál es la pauta de tratamiento antitrombótico que se utiliza en estos pacientes y cuáles son los eventos isquémicos y hemorrágicos que presentan los pacientes durante el seguimiento y qué parte de estos eventos podemos atribuir a los ajustes de medicación o qué parte de estos eventos podemos atribuir a la presencia de los distintos síndromes geriátricos que puedan presentar nuestros pacientes. Y hasta aquí el repaso en relación con la actividad científica de la sección de cardiología geriátrica. Hemos dado unas pinceladas, se trata de una actividad, yo creo, científica muy prolífica, muy intensa, como comentaba por ejemplo ayer la doctora Bonanaz. Nosotros estamos encantados de participar en estudios, en trabajos, que cada vez se vaya uniendo más gente y que cada vez, yo creo que entre todos, vayamos mejorando el conocimiento de que disponemos actualmente en relación con el paciente mayor y su enfermedad cardiovascular. Muchas gracias por vuestra atención.